seguimos adelante recibiendo con gran gusto en la primera entrevista de este ciclo 2014 al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor José Bayardi. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, bien. ¿Cómo se siente con el cargo, digamos? De hecho, había sido Ministro de Defensa en su momento, pero esto del trabajo y seguridad social implica también un fuerte desafío. Sí, bueno, en primer lugar, esta fue una decisión que se tomó ya sobre fin de año, sobre el 24 más precisamente. Venía siendo conversado, de alguna manera el ministro Brenta había planteado ya con anterioridad al presidente de renuncia, el presidente había planteado que quería que el relevo se hiciera por alguien conocido. Obviamente el último año no hay mucho espacio para andar conociendo a alguien conocido y que le mereciera confianza. Bueno, y entre idas y vueltas se terminó resolviendo la tarde del 24. Ajá. ¿Influyó la cuotificación sectorial? En realidad el gabinete está compuesto por una representación, hay dos niveles, esto a veces cuando se discute de niveles, una cosa es la mayor representación posible desde el punto de vista sectorial, otra cosa es la cuotificación. Claro. ¿Qué diferencia tiene? La cuotificación, desde mi perspectiva, es que le corresponden tantos lugares a tal o cual fuerza de acuerdo a los votos. Eso es una cosa. Sí. Otra cosa es el tema de la representación plural. En ese sentido, obviamente el tema de la representación dentro del gabinete, que lo tenía en este caso Brenta, en tanto verdientista dentro del gabinete, su sustitución implicaba habilitar en primera instancia la posibilidad de que alguien del mismo sector pudiera ser considerado para ese puesto. José, ¿y usted comparte ese criterio, digamos? Yo comparto el de la mayor representación posible, no el de la cuotificación. ¿Se entendió la diferencia? Absolutamente. De cualquier modo, muchas veces se apela precisamente a un hecho casi natural. Si era un vertientista el ministro de Trabajo, debe serlo el sucesor. Bueno, podía haber sido así o podía haberse mantenido la representación en otros niveles de gabinete. En anteriores oportunidades, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, hubo cambios en el gabinete, hubo cambios en la cartera y se mantuvo cierto grado de representación plural. Bien, médico, ¿no? Muchas veces uno dice doctor Bayardi y suponen que es abogado, pero no es Mucha médico. gente cree que soy abogado. Bueno, en realidad uno está en el Parlamento, es el mundo de las leyes, era una profesión que todavía creo que lo es, habría que hacer el registro. Mayoritariamente desde el punto de vista profesional hay un número importante de abogados y de ahí la extensión del doctor a doctor en leyes, ¿no? Exactamente. Soy doctor en medicina. Bueno, de hecho entonces es un médico tratando asuntos que tienen que ver en alguna medida con la medicina, pero que tendrían un componente si fuera también abogado. El tema de los accidentes laborales y esto de la responsabilidad penal empresarial quedó diferido para que sea votado en marzo de este año. Su primera percepción es que si hay que introducir modificaciones, usted no se opondrá. A ver, yo apoyé en tanto diputado, porque se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley en consideración, que había sido ya una modificación sobre un proyecto presentado hacía más de 2 años, se había estado trabajando, se le habían introducido modificaciones, quiere decir que hubo cambios sobre el primer proyecto, sobre el proyecto original. Este proyecto fue el que se votó, llega al Senado. En el Senado hay algunos cuestionamientos que tienen que ver particularmente con la identificación precisa del delito y del sujeto del delito, sobre aquel que van a caer las responsabilidades de naturaleza penal en el caso de que haya omisiones respecto al tema de la seguridad del trabajo, respecto a todo lo que tenga que ver con las condiciones y los materiales para que la seguridad del trabajo pueda viabilizarse, y a partir de ahí hubo sí un posicionamiento de tratar de introducir modificaciones que afinara más el nivel de definiciones que venía siendo cuestionado, o por lo menos que recibía de la doctrina o de la academia determinado tipo de cuestionamiento. Claro, que no se cargara tanta responsabilidad prima facie sobre el empresario en todo caso. No era tanto que no se cargue sobre responsabilidad sobre quien la tenga que tener, sino que identificar con claridad cuándo se está en omisión y sobre quién tiene que cargarse la responsabilidad. O sea, aquel que la tenga que tener va a cargarse la responsabilidad. Pero de hecho el título del proyecto indica responsabilidad eso, ¿no? penal empresarial, es el título, ¿está bien? ¿Ves la responsabilidad penal, diríamos, por no cumplir aquellos deberes propios de aportarle al trabajador todos los elementos de seguridad para que
en realidad no se produzca un accidente de trabajo. Bien, Brenta dijo al retirarse, si el Frente Amplio pierde, habrá un retroceso en materia laboral. ¿Comparte esa visión? Sí, claro, acá hubo dos grandes periodos de transformaciones laborales en la historia del Uruguay. Digo, estoy poniendo los momentos, ¿no? Uno fue los primeros años del siglo XX, o sea, con el vallismo, sobre todo en el segundo gobierno, hubo un conjunto de transformaciones desde el punto de vista de los derechos laborales. Luego hubo durante todo el siglo XX determinados periodos en que hubo modificaciones importantes y avances importantes en materia de derecho laboral. Llegamos así a la década del 90. Y en la década del 90 del siglo pasado hubo una suerte de desregulación, porque estas eran las políticas que primaban en materia laboral. Hubo lo que yo diría un retroceso sobre el devenir histórico de un Uruguay que había sido construido con unas leyes laborales y leyes de seguridad social que le habían sido un elemento distintivo en el mundo. Estoy hablando del siglo XX y su evolución en el siglo XX hasta llegar a la década del 90, en que las políticas fueron políticas de desregulación en materia laboral, de desregulación en materia de consejos de salario, desaparecieron los consejos de salario, de desregulación de toda la actividad en materia laboral y de, yo diría, y de pérdida de beneficios en materia de seguridad social. Esto fue lo que ocurrió. Luego vino la crisis del 2002 y luego vino el primer gobierno del Frente Amplio en el 2005. Desde el primer gobierno, desde el 2005, desde el marzo del 2005 hasta el momento actual, se llevan aprobadas en materia de leyes, más de 60 leyes que tienen que ver con las relaciones laborales, con los derechos de los trabajadores, con leyes que tienen que ver en materia de seguridad social, de promoción y de cobertura, tienen que ver, vamos a entendernos, en este país, todo el Uruguay siendo un país de avanzado, durante todo el siglo XX navegó todo el siglo XX y prácticamente los trabajadores rurales no tenían nivel de cobertura, las domésticas tampoco tenían nivel de cobertura. No estoy diciendo nada que no sea desde ya. verdad. Ahora, desde ese punto de vista, efectivamente nadie puede negar los avances, como tampoco se debería negar de pronto la capacidad que tiene la oposición de haber revisado sus procedimientos o de entender que los consejos de salario son una herramienta idónea, válida, y aplicarla. O sea, de ahí a lo que dijo Brenta, de que habrá un retroceso, ¿usted comparte esa visión de que hay una vuelta al pasado? Se regula se legisla sobre la base de determinados conceptos. Si alguien dice, por ejemplo, todavía se dice, y yo veo, y lo veo editorializarlo, trato de leer la mayor cantidad de cosas posible cuando uno tiene tiempo, porque ahora en el ministerio además tiene muchos más expedientes o cosas para leer, trato de leer, pero cuando uno sigue insistiendo con algunas doctrinas que fueron las que dieron lugar a que en la década del 90 se desregulara la sociedad de la manera que se pretendió regular, o contrario sensu, cuando hay críticas a lo que se está haciendo ahora, desde ese punto de vista doctrinario, yo creo que lo que subyace en el fondo son elementos de naturaleza ideológica. A veces se dice que la ideología es mala palabra. Yo digo, la ideología es el conjunto de ideas y valores con los que uno se enfrenta en la sociedad para atender bien los problemas de la sociedad o bien los problemas de su propia vida. A mí que nadie me diga que carece de ideología, no sabrá qué ideología tiene, pero que en realidad cargó a lo largo de su vida un conjunto de ideas y valores para dar respuestas a los problemas que tiene que enfrentar, esto tiene todo el mundo. Entonces, cuando hay un posicionamiento que sigue defendiendo determinada ideología sin haberse revisto, sin haber hecho autocrítica de todo lo que tuvo como consecuencia esa ideología que se expresó en políticas, yo creo que hay posibilidad que en algunos campos se pueda regresar al pasado. Así que comparte lo que dijo Brenta, claramente. Sí. Desde lo ideológico usted ha dicho que facilitará que se mantenga el diálogo en el marco de los consejos de salarios, pero que no será neutral a la hora de seguir de cerca el programa del Frente Amplio que indica la defensa de los trabajadores. Bueno, por lo mismo que dije, porque a mí cuando dice, no, yo reclamo neutralidad, no hay neutralidad. Yo me niego. Hay ideología. Claro, hay ideología. Yo me niego a que alguien me diga, no, neutralidad no hay. O sea que usted ideológicamente va a respaldar primero al trabajador antes que al empresario. Yo voy a respaldar al trabajador y a bregar por los derechos del trabajador permanentemente. Ideológicamente. Ahí está. Ahora bien, cuando digo que no seré imparcial y neutral, será esto. Ahora,
También digo que he pretendido a través del diálogo construir mucho desde el punto de vista en política, no empecé ayer en política, y creo que hay que seguir articulando las relaciones entre el capital y el trabajo. Y en ese sentido digo que trataré de ser objetivo. También desde ya digo que cuando hay una reivindicación laboral que arranca como reivindicación con una medida que se me pone el extremo, con este ministro tampoco va a contar. O sea, yo no comparto, porque creo que hay un espacio de articulación, de diálogo entre el capital y el trabajo en la búsqueda de soluciones. Permítame abrir un paréntesis sobre ese punto, José. Desde su punto de vista, Sí. la ocupación es la extensión del derecho a la huelga. Sí. Pero no debe ser la primera medida desde ya. Desde mi punto de vista, la ocupación es la extensión del derecho a huelga. Ahora, si yo antes de empezar a reivindicar nada, apenas escribí la primera plataforma, voy y en realidad ocupo, en realidad no comparto en absoluto esta metodología. Mucho de eso se vio, ¿no? En Sí, este sí, periodo. no tenga ninguna duda. Y no solo lo digo desde la abstracción, pues yo no nací diputado. Alguien puede pensar, este hombre nació diputado. No nací diputado. Yo fui dirigente sindical de la salud, fui mucho tiempo dirigente sindical de la salud y supe llevar adelante ocupaciones en el área de la salud y hice compatible dos cosas. El derecho de los pacientes y de los usuarios a poder ser atendidos, punto uno. Punto dos, con la reivindicación de los trabajadores y la medida que se desarrollaba. Si esto no se entiende, y no hay peor cosa, esto lo ha dicho muchas veces otros dirigentes sindicales, lo ha dicho Oscar Andrade y lo tiene claro, que tiene que ver que conflicto que no gana a la población se pierde. ¿El de la educación es un caso? El de la educación yo creo que es un caso en algunos sectores que han manifestado medidas que yo creo que no se condicen con la realidad. Y no se condicen con la realidad en primer lugar porque la educación ha tenido un incremento desde el punto de vista de los recursos que ya viene desde el año 2005. Yo discutí todo el presupuesto del periodo 2005-2010. Cuando hubo que llegar a determinadas metas objetivos se le recortó a todos los ministerios inversiones. Esas inversiones se pasaron para educación. Educación ha tenido, sin que sea obvio, cuando usted me dice, lo que voy a decir, lo estoy considerando, ha tenido un incremento salarial del valor hora docente importante, no me digan si alcanza, no alcanza, a ver, no me pongan como delante, no, pero esto no alcanza, no, yo sé que eso no alcanza, pero hay que seguir bregando por dos cosas, desde el punto de vista del gobierno en lo que tiene que ver con el área de la educación, con dos que dependen directamente de las decisiones, no diría casi exclusivamente del gobierno, pero sí del gobierno. Una, seguir aumentando la infraestructura a nivel edilicio y de infraestructura aplicada a la docencia. Una. Dos, seguir incrementando el salario de los docentes para la dedicación plena. Estas dos cosas, siendo necesarias, no van a solucionar el otro tema. El tercer tema es el compromiso docente con la función que tiene, porque el objeto que tienen entre manos, ese objeto, que es un sujeto, que es el educando, también en realidad se juega su suerte futuro en la capacidad que tengan como docentes. O sea, del otro lado esperan racionalidad. Sí. ¿Y la, No tenga duda. la educación es debe ser declarada servicio esencial? Bueno, depende de a qué punto se llegue, ¿no? Como todo. Sí. Yo voy a poner ejemplos, no es que haya tenido miedo a la educación. En un momento determinado yo tuve que tomar decisiones sobre cosas que eran esenciales. Y usted me dirá, bueno, pero ¿sobre qué tomó decisiones? Estando en el anterior ministerio tomé decisiones sobre un tema que era el tema del control del tráfico aéreo los 20 de diciembre. Yo negociaba sentadito todas las semanas, todos los miércoles de la semana, con sindicatos del área, y cuando llegábamos al 20 de diciembre en un país que tenía una inmigración muy importante me decía que iban a tomar medidas y que iban a cortar el tráfico aéreo. Yo le dije, sobre mi cadáver se va a cortar el tráfico aéreo el 20 de diciembre, porque venimos negociando durante X cantidad de tiempo, durante todos los días del año. Ustedes, cuando hay un flujo mayoritario, me van a llevar adelante. Pero no es el momento de llamar. Yo no lo comparto. Claro, entonces la esencialidad depende de claro. qué tipo de medidas hay, cuántas medidas hay y qué se pone en juego. En el caso específico de la educación, ¿cuál es su punto de vista? No, por eso le digo que depende. Tiene que analizarlo. Depende de la cantidad de tiempo que se lleva las medidas en lo que tiene que ver con la hora docente. Bien. De cualquier modo, muchas veces... es esencial en el fondo para... Claro, sí, lo dijo también Brenta. La pregunta es, uno supone o debe asumir
que los sindicatos están a la espera de aquel momento de mayor visibilidad. Eso es legítimo. Es probable, es legítimo, es probable, depende del grado, si ha habido negociaciones, si ha habido diálogo, si ha habido alguna alternativa de solución. Y en realidad es como largar casi la ocupación el primer día que se presenta la plataforma. Mano dura con el sindicalismo salvaje. Yo diría, la de mano dura no me gusta mucho, aunque yo no soy renuente a las manos duras ni a las manos blandas. Yo no, en eso no tengo mano tanto firme problema. En todo caso. Es firmeza para hacer entender que en realidad en el campo de las relaciones no se puede empezar decretando la huelga de entrada. El poder fáctico de los sindicatos, ¿tiene la necesaria gestión de ese poder? Desde su punto de vista, ¿es profesional hoy el manejo que se hace de ese poder? Ha habido un incremento muy importante de la afiliación Por eso, sindical, claro. ¿no? Una cosa es la cantidad enorme y la capacidad para manejar. Ya está. Yo lo que digo que en este país, la historia del sindicalismo uruguayo reconoce en primer lugar no solo la reivindicación inmediata que los trabajadores tienen derecho a llevar adelante por salario, por condiciones de trabajo, por lo que sea, sino también la perspectiva estratégica de hacia dónde se deben apuntar las transformaciones. Y en ese sentido yo creo que el sindicalismo uruguayo es ejemplo, uno lo puede ver en muchas realidades, es ejemplo no solo a nivel regional, sino que creo que a nivel mundial. ¿Qué pasa? El incremento de la masa de trabajadores sindicalizados en este último periodo no se ha acompasado con los tiempos necesarios para generar esa suerte de aprendizaje de lo que es el proceso de negociación a nivel sindical y de reivindicaciones y de lucha no solo por los objetivos inmediatos, sino por objetivos también estratégicos, ¿no? A veces predomina la lucha interna sindical, las tensiones y las presiones entre lo que se denomina radicales, moderados, a tal punto que parece estar conformándose como otro polo dentro del sindicalismo. El propio Richard Reed ha dicho, ojo con andar imitando lo que es el sindicalismo argentino. Usted más o menos deslizaba también. Sí, porque yo creo que si hay un sindicalista, uno, en el Uruguay, que piense que la unidad no es un valor estratégico para lograr objetivos, yo creo que abrevó mal en el campo de la historia del sindicalismo del Uruguay, o sea, y de la región. ¿Pero usted observa esa tensión entre radicales y moderados? Hay ciertas tendencias, muchas veces por lucha por la dirección del sindicato o por lucha por posicionamiento mejor en la propia interna sindical, que muchas veces lleva a que haya un nivel de radicalización contra las autoridades que están en ese momento con el objetivo de tener cierto nivel de peso mayor, ¿no? Bayardi, ¿y la representatividad? O sea, el que patalea de afuera diciendo, mira la decisión que tomó mi sindicato pero no participa de la reunión. Bueno, eso es un problema del que patalea de afuera en primer lugar. Ajá. Porque los canales, el sindicalismo uruguayo siempre los ha tenido abiertos para su participación. Sí, pero hay que ir ahí a veces a sostener una postura minoritaria, ¿no? Es como todo, ¿no? En la vida las cosas que hay que hacerlas, Claro. ¿no? Sí, porque si no, si fuéramos por ese lado, yo creo que nos equivocaríamos. Hay que tener la capacidad de ir a la lucha, de ir al combate, de ir a defender lo que cada uno piensa. Enfrentando a veces actitudes patoteras. Bueno, yo creo que si hay que enfrentar el patoterismo también. El sindicalismo uruguayo no se fraguó en un laboratorio, claro, no se hizo en un laboratorio aséptico en que no pasaba nada. Yo era joven, bastante joven, y recuerdo que fue un sindicalismo que tuvo mucho enfrentamiento. ¿Se agarró las piñas alguna vez en alguna asamblea? En realidad no me daba tanto en aquella época, porque yo tenía 16, 17 años cuando empecé mis primeras acciones militantes. Después vino la dictadura, y en realidad en la época de la dictadura todos encontramos necesario articular en un amplio espectro porque no daba. Pero haberme quedado en el medio de dos enfrentamientos grandes en una movilización sindical con 16 años, diga que corría muy rápido y que subía rápido a los árboles. Hoy no podría hacerlo. Bueno, volvemos a los consejos salariales. ¿Cómo no? Demandaron demasiado tiempo, o sea, 6 meses. Ha sido una cosa espectacular. La verdad que han demandado tiempo. Sí. Hay que decir también el alto nivel de, o sea, más de 80% de acuerdos y sobre ese 80%, casi el 100%. De 70% registrado, 96% de acuerdo. Todavía nos queda hacer el cierre del último periodo. Y además tomando la pauta que fijó en materia inflacionaria el Banco Central en casi la totalidad de los casos. Manejaron en un elevadísimo porcentaje de esa pauta, todavía no Eso es lo positivo. Lo otro, ¿lo considera positivo estar hablando tanto tiempo
Si se encuentran soluciones en el 97% de los casos o el 96% de los casos, no hay problema. Hay que seguir hablando. Ahora, ¿no reaccionó tarde el gobierno fijando pautas en julio recién? Bueno, en realidad se terminaban 117 consejos de salario, terminaron el 30 de junio. 117, a eso se le agregó el de la construcción que terminó en octubre, 120. Quiere decir que la pauta se hace sobre un estimativo y recordemos que en realidad venimos todavía en un mundo en el que hay una situación de crisis en términos generales importante, por lo cual la pauta había que fijarla en el periodo que comienzan las negociaciones, ¿no? Bueno, le quiero hablar de un tema bien puntual de hecho de hoy, o trascendió hoy. El PIT-CNT le va a pedir a Mujica $2.300.000 para la textil fundida Agrolán, y dicen los trabajadores, o por lo menos así se informa hoy, que hay gerentes que ganan $8.500 en esa empresa información fundida. Que tenemos, nosotros estuvimos ayer discutiendo en el Ministerio, conversando en el Ministerio con el Director Nacional de Trabajo y con el subsecretario y con asesores el tema de Agrolán. Hay una situación compleja que se viene arrastrando desde hace ya tiempo, y hoy va a haber una reunión. En esa reunión, según la postura con la que nosotros vamos desde el Ministerio de Trabajo, es que tenemos entendido que va a haber un grupo de trabajo entre la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es la que tiene hoy Agrolán bajo su gestión, y el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, a la que nosotros pretendemos incorporar, o que se incorpore el Ministerio de Industria, un delegado, un representante del Ministerio de Industria y del Ministerio de Trabajo, a los efectos de ver la perspectiva que puede haber para Agrolán en un área complicada, que es el área textil, es muy complicada, y en el tema de los cambios estructurales que serían necesarios, en los cuales puede estar en revisión estos cargos de gerenciamiento que se está hablando. Vamos a entendernos, a ver, esta es mi opinión, estamos hablando de una empresa en una situación complicada, como Agrolán, por lo cual, cuando uno habla de montos de niveles salariales gerenciales, estamos hablando de la complicación, no del problema, porque en realidad depende de qué hace ese gerente. Si yo tuviera un gerente de ventas que en realidad coloca mi producto, que debería ser selectivo para un nicho de mercado especial, porque si no mis condiciones de competitividad son difíciles, y cobrara $8.000, en realidad no estaríamos hablando, claro, depende de la capacidad de insertarme en el mercado de trabajo que tuviera. Estoy hablando para que vea que no hay extremos, que hay que analizar los extremos. Claro, y también considerar que hasta qué punto no solo se está cardando lana, como se hacía en la antigüedad. No, por eso, pero... un sector, como usted lo ha dicho, que ha sido agujereado por estas cuestiones regionales. Sí. Lo de Argentina, por ejemplo, ¿está medido el impacto de las trabas argentinas en materia laboral? Bueno, en materia laboral todavía no lo tenemos cuantificado, diríamos, pero obviamente impacta, sobre todo en el tema de aquellas industrias o de aquellas actividades que producen fundamentalmente valor agregado en el mercado regional, ¿no? Todavía se sigue bregando desde el Ministerio de Industria para lograr que determinadas trabas que pueden ser puestas y que son puestas a la importación puedan ser destrancadas, pero obvio que nosotros tenemos una incorporación del valor agregado por el momento muy importante en la región. Bien. Eso es empleo, ¿no? José, ya estamos terminando. Me gustaría detenerme apenas un par de minutos en la situación de Alas Uruguay. ¿Debe el Estado facilitar, dotarle a la empresa de la liquidez necesaria como para que empiece a volar? O sea, ¿el Estado respaldando una empresa privada? Esta es una discusión muchas veces que tenemos discusión adentro del propio Estado. El propio Frente Amplio. Y del propio Frente Amplio. Bueno, y del propio gobierno. Yo creo que en realidad hay que contar con una aerolínea nacional que nos permita a nosotros, a los uruguayos, entender qué líneas de desarrollo de la aeronavegación, por lo menos regional, tenemos, la aeronavegación comercial, yo creo. Y que si llegara el caso, lo que voy a decir, de que hay que definir, que hay que subsidiar para contar con ella, yo estoy dispuesto a discutirlo. Y voy a poner un ejemplo. En realidad, antes, cuando teníamos Pluna, Sociedad Anónima, viajábamos a la región por mucho menos que lo que estamos viajando hoy, ¿no? O sea, viajábamos de manera a la mitad. Y lo que estaría... Cuando tuvimos a Pluna Uruguay, yo creo que en la última etapa de Pluna hubo una cosa que funcionó bien. Hubo muchas que funcionaron mal, pero hubo una cosa que funcionó muy bien, que fue el hub regional.
se pasó de transportar 470.000 pasajeros a 1,5 millones de pasajeros. Es lo que destaca como mérito Campiani, por Pero ejemplo. yo creo que hay que, está bien, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Yo creo que hubo cosas que se hicieron mal, pero esta impronta del desarrollo del hub regional fue importante. Aumentó esa cantidad de pasajeros. Si cada uno de esos pasajeros dejara, estamos hablando de casi 1 millón, $10 serían 10 millones de dólares, pero hablar de $10 es dejar casi nada. Bien podría dejar cada uno de los pasajeros $100. Estamos hablando de 100 millones de dólares. Hablemos de 100 millones de dólares, ¿también? Y distribuyámoslo. Y cada vez que se distribuye, en realidad podemos estar hablando de impuestos, de distribución a los trabajadores y al consumo. Podemos estar hablando de muchas cosas, por lo cual Claro. ni blanco ni negro. Ni blanco ni negro. Bueno, planteado sí parece fácil. Creo El que propio tiene que presidente de la votar. República ha dicho que esto del negocio aeronáutico es un lío, ¿no? Una Siempre es un lío, complicación pero es un grande. lío en todas partes del Ahora, mundo, Daniel. allí está, sí, desde ya. Bueno, se han fundido grandísimas compañías. Pero digo, así que allí en el eventual subsidio a Alas Uruguay hay componentes estratégicos e ideológicos otra vez. A ver, lo ideológico no tanto. Si yo tuviera la posibilidad, solo lo agarré por el lado del subsidio, Sí. en lo que tiene que ver con los beneficios que yo creo que que tendría para el país contar con una aerolínea que nos trajera un volumen grande de pasajeros, no a lo que le sirve a la aerolínea extranjera las líneas que cursa, sino a mí y a mi Estado, ¿no? Y a partir de ahí ver el fenómeno de redistribución que Bien. tuviera. Acá no hay tanto, acá hay un problema de conveniencia operativa. Yo creo que muchas veces es ideológico decir no subsidio nada. Creo que esto es ideológico. Yo digo, veamos dónde se pone el dinero y démosle transparencia. Hay a la otras sociedad, que cada cual entienda. Hay otras empresas privadas que van a decir, bueno, está, pero si el Estado está respaldando a Alas Uruguay, ¿por qué no a mí, que también estratégicamente cumplo un papel fundamental? Si me lo demuestra, capaz que lo considero. Si no, Bien. por el ejemplo solo no. Está bien. Usted dijo, se hizo mucha cosa mala. ¿Cuál fue la peor? Yo creo que fue la peor cuando uno hace una asociación, esto lo tengo que hacer, cuando uno hace una asociación de Estado en la que participe independientemente del capital, no quedarse con una acción de oro. Y la acción de oro es decir lo que en algunas áreas, lo que se puede y lo que no se puede. Y contra esta acción de oro, si hay cosas que no se pueden, no se pueden. Entonces ahí está mucho más por dentro de la gestión porque está dando determinadas garantías que el Estado esté. Creo que esto es una de las cosas que después lleva a que no haya control sobre la cantidad de aeronaves que se compraron y así sucesivamente. Hasta la indemnidad. Sí, sí. Muchas gracias, José. Por favor. Muy amable. José Vallardi, nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social. Nos queda hablar de la seguridad social en algún momento, por ejemplo, esto de la SAFAP, pero nos están corriendo. Lo hablamos más adelante, ¿Cómo no? la posibilidad de que se desafilen los trabajadores ¿Cómo no? del sistema previsional privado. Pausa y seguimos adelante.